Sí, Rita, Buenas tardes, licenciada. buenas Un tardes, gusto Rita. saludarla. Yo Igualmente, quería hacer una sugerencia. dígame. Em, no, bueno, no sé si todos puedan estar de acuerdo, pero una de las situaciones que yo he notado es que cuando el día lunes nosotros vemos por lo regular un tema nuevo Ajá, y a veces nosotros no podemos preguntarle porque obviamente es un tema nuevo para nosotros exacto. y no conocemos muchas de las situaciones de las que ustedes nos hablan. ¿Sería posible si en lo que resta del curso usted nos pueda enviar una semana antes la información para que nosotros la podamos leer y estudiar? Y entonces así, cuando usted nos da la clase, nosotros ya estemos versados sobre el tema y poderle preguntar las dudas que tengamos para poder así resolver después la tarea. Pero si usted nos da el tema y luego nosotros leemos, entonces ahí tal vez, por eso a veces nosotros no le podemos preguntar las dudas porque nosotros no hemos conocido con anterioridad el tema. Es solo una sugerencia, no para, ¿cómo se llama? Para poder ir avanzando y luego nosotros poder solventar unas dudas, Muy bien. ¿verdad? Va. Vamos, lo voy a hacer así. ¿Por qué no lo he hecho de esa manera? Porque mire, Rita, solo usted me ha mandado el trabajo, al menos hasta el día de ayer. Es la única. Entonces, si yo mando más información, ¿de qué se han quejado siempre? Que es mucha información. Entonces, para no confundirlas de una semana a la otra, es que no lo he mandado. Porque yo no sé, pues, como le digo, el trabajo de esta semana, hasta ayer solo usted lo había mandado a la plataforma. A las personas que me han dicho que no pueden por esto, por X razón, les he dicho que lo manden por correo o por un audio si no pueden escribir o a mi WhatsApp, tampoco lo han mandado. Entonces por esa razón no mando adelantado, esa es una cosa. La otra cosa es que todos los videos que les he mandado es para eso. Esos videos les van dando a ustedes y por eso ahorita les voy a decir lo que hemos hecho hasta el día de hoy, para que se den cuenta de que cada video el video es una técnica, es un audiovisual para evitarles la lectura de mucho material escrito, para facilitarles que ustedes puedan, si hubo un momentito en que se distrajeron, pues ustedes pueden poner pausa y volverlo a repetir. O sea, a mi manera de ver, los videos son una excelente herramienta para ir adelantado. Porque, por ejemplo, inspiración, revelación, que han sido los últimos temas que vimos, estaban en los videos. Entonces, los videos yo sí se los he mandado con anticipación para que los miren. Y les pido que me escriban lo que comprendieron y si le tienen dudas, las dudas que tienen de ese video. Pero tampoco. Entonces, ese es el problema que hemos tenido. Y claro, el periodo es corto, muy corto, y el de profetas mucho más. Entonces, yo, incluso antes que se me olvida, por ejemplo, ahorita tengo 3 videos extraordinarios que van con el tema que estamos viendo de introducción, la interpretación y que estamos leyendo en este año a Marcos. Claro, ustedes no están estudiando evangelios, pero eso ilustra. Pero sabe que cuando yo pienso en mandárselos, digo yo, no, si siempre se quejan que es mucho material, ¿y para qué los voy a poner con más y saturarlos? Pero todos los videos hasta el día de hoy, pues es para que ustedes se les facilite todo el curso, porque en esos videos está todo el curso. Ya no hay más videos que hoy de estos que pensé mandarles, pues son de ahorita, de la Semana Santa, de entender que van con el libro de profetas, eso sí, y que parte del trabajo hay ahí. Pero bueno, por eso es que no se los mando anticipadamente, pero si ustedes quieren, yo se los mando anticipadamente. Pero si no han logrado ver lo que les he mandado anticipadamente, creo que yo no lo he hecho para no confundirlos más y saturarlos con tanta información. Bueno, en fin,
Yo se los voy a mandar y ahí ustedes vean cómo se organiza. Bueno, los 25 videos, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo se formó? Eso está ahí, fue la sesión 1. Eso fue lo que trabajamos. Eran videos cortos, se dio desde el principio del trimestre y tenían que irlo viendo poco a poco. Si lo han hecho, si no lo han hecho, bueno, ahí está. Si lo hubieran visto, muchas cosas de las que estamos viendo las entenderían fácilmente. Luego, el tema central de lo que hay en Sagrada Escritura es historia de la salvación. Ese es el tema que sale desde Génesis 12, versículo 1 al 3, hasta el día de hoy, es la historia de la salvación. Es decir, Dios quiere que todititos los seres humanos se salven, todos, no solo unos. Y fíjense, si uno entiende eso, uno se da cuenta, por ejemplo, en la lectura de hoy del Evangelio, le llevan a una mujer que la encuentran en adulterio y Jesús pues le perdona y le dice, ¿alguien te ha condenado? Nadie, yo tampoco. O sea, todo el mundo puede encontrar perdón, todo el mundo. Es historia de la salvación. Entonces, ese fue el segundo tema. Eso también, hay un video que estaba ahí de Cautivados por la Palabra que da todo el tema de la historia de la salvación y va presentando cómo esa historia de la salvación, para entenderla, hay que ir entendiendo el contexto geográfico, los lugares, el contexto literario, porque en los primeros 25 videos, ustedes se dieron cuenta, el proceso de escritura que llevó la Biblia a través de los siglos. Entonces, ese pueblo de Israel, que es el escenario de la historia de la salvación, para que nosotros entendamos a Jesús, tenemos que entender la geografía de esa época, la cultura, la forma como se puso escrito y se mezclaron las tradiciones orales. Eso estaba también en los videos. Y aquí ya vamos en la sesión 3. Luego la sesión 4, pues ya íbamos más adentro viendo los temas de la escritura, la importancia y el contenido. En la importancia y el contenido vimos que esa historia de la salvación tiene figuras, tiene temas que van ayudando o subtemas podríamos llamar, pero no, porque son temas sumamente importantes. Por ejemplo, Dios que elige sin ningún mérito, Dios que provee, Dios que hace alianza, Dios que es misericordioso, Dios que acompaña, todos esos es todo el desarrollo y lo vamos entendiendo. ¿Cómo entendemos eso? A través de las formas literarias. Eso, o sea que la forma literaria es como el ropaje del mensaje que va dentro de ese ropaje, o sea, de esa forma literaria. Y dijimos también, y lo hemos dicho muchas veces, que ese trabajo de hacer el análisis hermenéutico, exegético, no teníamos que hacerlo nosotros, porque ya lo hicieron los estudiosos bíblicos y que eso se encuentra al pie de página de nuestra Biblia y se encuentra en la introducción de cada uno de los libros. Fíjense que si no les he repetido eso casi todas las clases, yo veo que cuando ustedes presentan un trabajo, no toman en cuenta eso. Otra cosa que se dijo al principio, y por eso ya en la sesión anterior ya no utilicé video, ya no utilicé ningún otro tipo de elemento, porque se supone que eso ya lo tienen ahí. Dijimos que nosotros los católicos no solo tenemos la Sagrada Escritura, o sea, no somos religión del libro, tenemos además la tradición que forma parte del magisterio de la iglesia y ir reflexionando ese mismo mensaje para ir acoplándolo a cada generación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Se dijo al principio, Vaticano II,
catecismo de la iglesia y conocer algunos documentos papales que nos van actualizando los temas, las problemáticas que se van desarrollando. Por supuesto, estudiar Sagrada Escritura significa leer, hay que leer, porque no podemos dar toda la temática en la hora. Aquí Rita está de acuerdo conmigo, dice que sí, que los videos han ayudado mucho con información y que son excelentes. Y yo estoy de acuerdo con ella porque ella pregunta y todo, pero ella está en todo su derecho porque siempre me manda el trabajo y cuando ella no ha visto las instrucciones, hoy yo entendí porque en un trabajo ella lo hizo de una manera diversa, pero yo entendí que no había leído las instrucciones porque no les aparecían. Ok. El manejo de la Biblia, pues la mayoría de ustedes saben, ¿verdad? Los signos de puntuación que se utilizan y bueno, eso estamos. Y luego el tema que también está en los videos, inspiración, revelación, que es lo que vimos anteriormente y pues que hoy ya nos tocaba más bien después de inspiración. Estas son palabras, miren, para palabras claves. Canon, revelación, inspiración, inerrancia, verdad bíblica. Esos temas, pues ya no es tanto con video, aunque se puede, ¿verdad? Pero hay que tener tiempo para ver esos videos porque existen. En Cautivados por la Palabra, ustedes pueden encontrar esos videos si quieren verlos, para que yo no los sature. Entonces, ahí pero ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar documentos de Vaticano II como Dei Verbum. Van a encontrar citas del catecismo, por ejemplo, en Inspiración y Revelación, en el catecismo del el numeral 81, el 105, el 107, el 135, les habla de eso. ¿Sí, lesbia? ¿Lesbia? Tiene cerrado su micrófono, lesbia. Le decía que perdón que la interrumpa y quizás yo voy a ser inoportuna, pero yo estaba escuchando que usted dice las tareas no entregadas y fíjese que yo estoy, por lo mismo que la estoy oyendo decir eso, me vine a la página a revisar mis tareas y pues sí, dice sin calificar. Pero fíjese que Eh, yo las miro cada semana. Entonces, ah, por ejemplo, y por eso estoy explicando esto, porque Fíjese por que lo yo la menos envié el 11 de marzo, el lunes 11 de marzo. la de ayer, eh, la de hoy. la de los 5 videos, por ejemplo. Bueno, mire, si me la mandó lunes, yo ya no la vi lunes. Yo casi miro las tareas el domingo y el lunes, ayer no pude ver yo las Ah, tareas va, de está la bien. Es semana. que yo, según yo, pues voy al día, entonces yo estaba pensando, pero me dio la duda porque dije antes de decirle, Ah, bueno, pero quizás si no la la mandó, sabía. ahí me aparece la fecha, yo voy a ver retrospectivamente y veo ahí la fecha y tiene su nota. Pero por lo Ah, menos ayer que yo califiqué, la única que había mandado trabajo era Rita. pero Ayer. la del, por ejemplo, la de los 5 videos, esa yo la mandé el lunes pasado. Sí, pero el lunes yo ya no lo vi. Yo casi Ah, siempre lo veo el domingo, aunque tiene fecha para el lunes, tiene usted razón. el lunes 11 de marzo lo mandé yo. Va. Digamos que Esa hoy hace no, 8 días. no tenga pena, yo hablaba de la de ayer. Ah, bueno, la de ayer sí, hasta hoy. Ok. Pues por eso Ajá. decía, solo una tengo calificada, que es la única que tenía. Bueno, veamos qué otra cosa. Entonces, lo que les estaba explicando es que canon, revelación, inspiración, inerrancia, verdad bíblica, eso solo con documentos de la iglesia. Hay videos, se los puedo mandar, pero si lo ven, ¿verdad? Pero si se van a sentir tan saturados, si ustedes quieren, ahí está el link, es Cautivados por la Palabra, y ustedes buscan inerrancia, y él da la explicación de Dei Verbum, o de catecismo, o de lo que sea, es excelente. Bueno, y luego ya lo último que nos toca, que ya vamos terminando, porque ya decíamos, hoy nos toca transmisión y tradición. Otra cosa, miren, cuando yo estoy dando clase, no miro el teléfono porque apenas si estoy tan concentrada enviándolos.
Entonces, no sé, alguien hay que no puede entrar, creo yo, pero no logro ver aquí. No la deja entrar, Aligia, no sé yo cómo ayudarla. Sí, Rita. Licenciada, yo tengo una duda con respecto a la tarea aunque yo ya la envié, pero no sé si mi respuesta va a ser la correcta, porque yo leí varios documentos, me estuve leyendo. La pregunta final era cuáles son los principios de la verdad bíblica. Ajá. ¿Usted sería tan amable de decirme cuáles son? Porque la verdad es de que encontré información tan diversa y como no domino el tema, entonces yo traté de enfocarlo en una línea, pero no sé si era lo correcto. Entonces, Ok, por eso es mi duda. mire. Toda la teología, el fundamento de toda la reflexión es la Biblia, porque la Biblia es el dato revelado, es lo que se reveló, es Dios que revela algo de él, ¿verdad? Entonces, todos los fundamentos están en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? El fundamento, ¿verdad? Si yo digo que Dios es creador, no es porque yo me lo imagino, es porque Dios lo ha revelado en la escritura, que ha creado todo. Luego yo lo creo. Y luego que yo lo creo, yo lo vivo. No solo lo tengo que creer y repetirlo como loro en la misa, no. Yo lo creo, yo lo vivo. O sea, ¿pero por qué? Porque está revelado. Yo creo que es revelado, creo que esa revelación fue inspirada, creo que esa revelación no tiene, es una verdad, que es lo que hemos visto, creo que no tiene error, creo realmente que se ha transmitido por la tradición en distinta forma, creo que la reflexión primera fue oral y fue de diversas maneras y cuando se puso por escrito se mezcló. Entonces, el principio bíblico es el fundamento de todo lo demás, de todo. Si voy a hablar de la iglesia, pues los fundamentos van a estar en la Biblia. Si voy a hablar de Dios Trino, los fundamentos van a estar en la Biblia. Si voy a hablar del hombre, del ser humano, los fundamentos están en la Biblia. O sea, el principio bíblico es que es el fundamento de toda nuestra teología. ¿Qué estoy diciendo con eso? De toda nuestra reflexión sobre ese tema. O sea, si yo digo que no se puede ni el aborto ni la eutanasia, no es porque sea una retrógrada, es porque el Dios de la vida que se dio a revelar, que se dio a conocer como fuente de vida, como principio de todo, yo creo eso. Entonces yo no soy dueña de la vida, ¿verdad? Si el Papa dice ahorita de que el planeta se nos dio para cuidarlo, pues no porque seamos ecologistas o esto o el otro, sino porque es de Dios, es de Él. Entonces debo cuidarlo, porque no es solo para mí, es para todos. Entonces, eso es, el fundamento está en la Biblia, pero se va a ir reflexionando en distintos momentos, en distintas generaciones, pero ese es el principio bíblico. Por eso les digo, lo importante es comprender, porque si yo lo comprendo, yo lo puedo decir de una manera muy sencilla. O sea, si yo digo, creo en Dios Padre, creador de todo, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo que se encarnó en María. Bueno, si yo digo todo eso, no es porque alguien lo inventó. Eso está revelado en el Evangelio de Juan. Entonces, el fundamento bíblico, la Biblia es el fundamento para toda la reflexión teológica del hombre, de la iglesia, de la dignidad humana. Si yo creo en que todo ser humano es digno, es porque está revelado que se fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso significa que cuando yo entiendo la escritura, yo no la estoy leyendo como un cuento, como una leyenda, como algo que pasó hace siglos, sino que es algo que sigue pasando y que somos pues co-creadores. Dios creó, pero sigue creando. Y no porque yo lo diga, sino que Jesús dice, mi Padre trabaja todos los días, no descansa ni el sábado. Entonces, y crea al hombre para que siga desarrollando su creación. Entonces, los fundamentos están ahí. El principio bíblico es el fundamento de todo, de toda reflexión teológica. Así facilito y sencillo. Pero la cosa es comprenderlo. Porque si yo no lo comprendo,
pues me hago bolas con tanta letra y tanta palabra, ¿me comprende? Por eso los videos ayudan mucho a la forma audiovisual. Ustedes oyen y ven y van entendiendo todos los procesos. Entonces, no sé si le queda claro ahí, Rita. Sí me queda claro, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, entonces hoy estamos ya en la sesión 8, como ven. Tenemos material suficiente. Si no lo hemos visto, pues ya saben ustedes que la otra semana todavía tenemos clase, ¿verdad? El otro lunes. ¿O ya no? No, ya no, ¿verdad? No, licenciada, Pero no. ya no tenemos ni Ni el la otro otra ni el semana. otro. Tenemos 15 días. Ahí pueden ustedes ponerse al día, si no han hecho trabajos, y mandarlo. Yo creo que pueden entrar en el portal nuevamente, y si no, lo mandan al chat o al correo. Y la cosa es que tengan esos trabajos hechos para ponerles una nota. Eso es todo. Entonces, hoy vemos transmisión y tradición. Y lo que vuelvo a repetir, estas reflexiones están en Dei Verbum, ya se las dejé para que lo leyeran, sobre estos elementos en determinados numerales. Por ejemplo, esa es otra cosa que les expliqué hace 8 días. Cuando tenemos la Constitución Dei Verbum, yo no necesito leerla toda, necesito leer el tema que estamos trabajando, porque obviamente la Constitución va a tocar otros temas más en relación a Sagrada Escritura. Pero entonces yo busco en qué numerales puedo iluminar el tema que estoy trabajando. Y prácticamente, si mal no recuerdo, iban no recuerdo si eran del 5, me parece a mí, como al 12, que van sobre estos temas: revelación, inspiración, inerrancia y todos estos que hemos visto. Son apenas 8 o no llegan ni a 10 numerales. Y luego el catecismo igual. Este de transmisión y tradición lo encuentran del 74 al 83. Tanto el catecismo como Vaticano II tiene su índice. Y en el índice uno puede buscar un índice por temas y ahí puede ir viendo lo que yo tengo que leer. Pero para eso tengo que aprender, igual que uso la Biblia, tengo que aprender a usar el catecismo y tengo que aprender a usar Vaticano II. Eso se pidió desde el principio, que eran libros que íbamos a utilizar. Y si ustedes se recuerdan, al principio del trimestre empezamos trabajando directamente con la Sagrada Escritura para que ustedes aprendieran un poquito a manipularla. Bueno, dicho esto, entramos de lleno al tema que presenta esto que decíamos hace un rato. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad, al conocimiento de la verdad. Aquí tienen ustedes lo que les estoy explicando. Una cita bíblica, la tienen ahí, una cita bíblica, y tienen también el numeral del catecismo de la iglesia, y tienen también el numeral de Dei Verbum. Ahí lo tienen. Entonces, cuando vemos eso, pues ya entendemos varias veces de que no se trata solamente ¿cómo se llama?, de utilizar la Sagrada Escritura, sino que hay un fundamento bíblico, hay una tradición, hay una reflexión posterior y hay una formación de eso que la iglesia lo hace a través de la catequesis. Entonces, ese es el esfuerzo, incluso el esfuerzo que estamos haciendo en clases, porque estamos haciendo eso, transmitir. Pero si ustedes se fijan, yo no les transmito lo que yo pienso o lo que yo creo. Yo les transmito videos, documentos, referencias bibliográficas para que ustedes busquen, ¿verdad? O no les digo tampoco dónde están las cosas, solo les digo, por ejemplo, lean la introducción de cada libro, vean dónde se escribió, cuándo se escribió, quién lo escribió. Entonces, esas son las herramientas que se dan en Introducción a Sagrada Escritura,
para que ustedes sepan cómo tienen que ir desarrollando eso, ¿verdad? Entonces, ese es el principio. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Nosotros hoy estamos estudiando y formándonos, pues, para eso, para entender quién es Dios, ese versículo que dice, tanto amó Dios al mundo que se encarna, y entender cómo en todo este proceso histórico nos deja su espíritu. ¿Para qué? Para que nos salvemos, ¿verdad? Entonces, ese es el fin, ese es el objetivo. Pero como las cosas cambian de hace 2000 años a la fecha de hoy, pues entonces esa transmisión se va reflexionando por el magisterio de la iglesia. Entonces, acuérdense ustedes que hablamos que iglesias son comunidades, son asambleas, son formaciones que siguen a Cristo, ¿verdad? Entonces, no es la casa, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia, pues no es la iglesia, no es la casa, es la comunidad. Entonces, se transmite para actualizar y no porque yo sea una buena persona o porque estudié teología, es un mandato. Vayan por todo el mundo y anuncien. O sea, no es porque a mí se me ocurre, yo no tengo nada que hacer más que sentarme con ustedes a esta hora. No puede ser, ¿verdad? Es un mandato y ese mandato también está el fundamento bíblico. Bueno, entonces entendiendo eso, ya vemos la situación que tiene la transmisión. Empezamos por la transmisión y empezamos por entender qué es la transmisión. Si tenemos que decir transmisión o tradición, pues son dos palabras diferentes y una se trata de, de volver, de repetir, de llevar el mensaje recibido, pero ya volvemos a decir, la tradición es la reflexión que va haciendo el magisterio de la iglesia, con el fin de que todo lo revelado por Dios para la salvación de los pueblos se conserve por siempre fiel e íntegro. Por eso, esa transmisión no la hacemos nosotros individualmente. Vuelvo a repetir, en la Biblia están en las notas de pie de página, en las Biblias de estudio, obviamente, están esa fidelidad al mensaje revelado. Luego, eso se reflexiona por distintos personajes, los primeros padres, los padres apostólicos, los padres los que siguen, es una serie de generaciones que van transmitiendo y que nosotros los vamos recibiendo también, y a eso se va a llamar tradición. ¿Con cuál es el objetivo? De que el mensaje sea fiel e íntegro, tal como lo ha entregado Jesús y tal como lo ha inspirado el Espíritu Santo a las comunidades vivas. ¿Qué quiere decir las comunidades vivas? No aquellas que van solamente por ir por tradición o por costumbre, sino que ponen en práctica, escuchan y ponen en práctica ese mensaje, ¿verdad? Entonces luego lo transmite, lo actualiza, lo hace presente. De eso se trata, de actualizarlo, de hacerlo presente. ¿Qué cosa? Lo revelado. O sea, yo, por ejemplo, puedo creer que todo la Tierra, el planeta es de Dios, pero yo puedo ir tirando basura por todos lados y entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué estoy ensuciando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, todo tiene que tener una coherencia del principio bíblico y revelado que hemos encontrado. Entonces, esa reflexión se va haciendo presente en cada etapa de la historia. O sea, de los 2000 años van pasando las primeras comunidades, las segundas comunidades, y así cada generación va haciendo su propia reflexión de acuerdo a la situación que está viviendo, ¿verdad? Entonces, a esa transmisión hecha de viva voz, distinta a la Sagrada Escritura. ¿Por qué es distinta? Porque se va acoplando, pero es lo mismo. Y ustedes tuvieron el ejemplo claramente
con la tradición yavista y la tradición sacerdotal oral, ¿verdad? Eran tradiciones orales. Entonces, a viva voz se transmitía el mensaje revelado. Uno es un himno, se hizo de esa manera. ¿En qué momento se hizo de esa manera? Unos 500 años antes de Jesús. El otro es más antiguo, pero va en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces es una tradición ya vista, utiliza formas humanas para hablar de Dios. Son dos épocas diferentes. Una está reflexionando en un principio muy remoto y otra está reflexionando en un momento de exilio, donde los han sacado de su tierra y lo han perdido todo. Pero los dos están haciendo recordar al pueblo, al destinatario, que no hay que desesperarse, sea la circunstancia que sea, porque hay alguien que es el que tiene proyectos y que lleva pues el control de toda la historia. Entonces, eso pues no es que esté inventado, está fundamentado en la iglesia. Luego, el hecho de la tradición. El cristianismo se funda en acontecimientos históricos. Por eso cuando nosotros veíamos en los videos toda esa tradición histórica que tenemos que conocer, porque estos acontecimientos históricos que son muy concretos, ¿de qué se trata? Pues nosotros muchas veces decimos que es la vida de Jesús, pero realmente nosotros no tenemos la vida. Una pequeña biografía, muy pequeña del nacimiento en Lucas, muy pequeña del nacimiento en Mateo, y en Marcos y en Juan no tenemos nada de eso. Entonces, la vida de los años que vivió Jesús no tenemos en la Escritura. Tenemos su misión, tenemos que empieza en el momento del bautismo, ¿verdad? Entonces nosotros centramos la revelación para nosotros los católicos cristianos en Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. Ahí empieza la historia. Pero estudiamos un poquito el Antiguo Testamento y eso lo van a ustedes ver en la próxima clase con profetas, ¿verdad? El siervo doliente, cómo las primeras comunidades leían estos pasajes, porque acuérdense ustedes, las primeras comunidades pues no tenían nada escrito. Jesús ha predicado, pero nadie está tomando ahí en taquigrafía todo lo que está diciendo Jesús. Si ven The Chosen, esa serie, ustedes van a encontrar que Mateo sí hace como eso, si ven esa serie, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Eso no es cierto que Mateo estuvo ahí como en taquigrafía haciendo. Ahí es donde uno no debe confundir el mensaje revelado con, con una serie televisiva, ¿verdad? The Chosen es bonito y tiene algunas cosas, se llama anacronismo lo que tiene Chosen, porque trata de actualizar a Jesús para que sea comprensivo en nuestra época, para que lo podamos comprender. Por ejemplo, ustedes van a ver que él lleva una mochila atrás, ¿verdad? Bueno, en la época de Jesús no hubo mochila. No se trata de que esté mintiendo, eso se llama anacronismo. Está colocando algo, decir, bueno, hoy llevaríamos, si Jesús estuviera hoy, llevaría una mochila, claro. Pero en aquel tiempo no llevaba eso. Eso pues igual pasa. ¿O por qué tenemos el material escrito que tenemos? Pues ahí The Chosen hace como que Mateo, que es un poco autista, esté tomando notas, pero y a veces hasta corrigiendo a Jesús. No, mira, yo creo que esto va mejor que lo pongas al principio y no al final, pero eso no pasó así. Eso lo elaboraron las comunidades y eso nosotros en los videos que mandé, ustedes tienen que entenderlo, porque si no, ven The Chosen y se confunden. Entonces, nuestra realidad en tradición empieza con la persona de Jesús. Pero para conocer a Jesús, que es un judío, ¿verdad? Del siglo I, hay que conocer un poco su religión, su cultura, su historia, sus costumbres, para ir entendiendo lo que él dice, lo que él hace. Eso hace The Chosen, poner en un contexto que no aparece en la Biblia, pero que lo ilustra, por decir así. Pero eso sería el género literario, o sea, pone el mensaje en una forma visual contemporánea para que nosotros entendamos el mensaje. Pero ¿qué pasa con la mayoría de gente?
La mayoría de gente se queda con el género literario, o sea, con toda la ambientación que se le da al mensaje. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que nuestra tradición empieza con hechos históricos de la persona de Jesús de Nazaret. Su pasión, fíjense que no estoy diciendo su nacimiento, estoy diciendo su pasión, su muerte, su resurrección. Y luego, pues, ya luego se reflexiona sobre su nacimiento, porque si murió, tuvo que haber nacido, ¿verdad? Pero no sean, la tradición empieza en la escritura de los evangelios con este acontecimiento, que por eso lo celebramos en la liturgia con una preparación de 40 días, después la Semana Santa con el Tríduo Pascual, y luego se celebra 50 días de Pascua, ¿verdad? O sea que estamos hablando de 90 días, ¿verdad? Así se celebra la Pascua, porque es el centro, no es la Navidad. Obviamente tuvo que haber nacido, pero de la Pascua se sabe el día, se sabe la hora, se saben los acontecimientos, porque los 4 evangelios lo narran, aunque en diversa forma. Entonces, los apóstoles, en cumplimiento al encargo de Cristo, vayan por todo el mundo, dieron testimonio. O sea, ellos no transmitieron un recuerdo, un testimonio que se vuelve memorial. Esas palabras son importantes. Un testimonio que se vuelve memorial. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pues han experimentado, más bien se trata de una experiencia que luego celebran, una experiencia que celebran. Algo así pasa con el cumpleaños, por ejemplo. Por ejemplo, las que son mamás y tienen sus hijos que cumplen años, ese acontecimiento del nacimiento del hijo es histórico. Nadie se lo está inventando. Ahí está el muchachito o el muchachote, ahí está. Pero en ese momento se vuelve memorial. Cuando la mamá le dice, ay, mira, hace, ¿qué? 20 años, 30 años, 40 años, 80 años, cuando tú naciste, imagínense, al hijo de 80 años, tú naciste hace 80 años. Y resulta que pasó y empieza la narración. Ese es un memorial, ¿verdad? Está en la memoria, pero se está viviendo. No es un recuerdo. Ojo con eso. Entonces, hay que ver bien eso. Entonces, ellos dieron testimonio de esos hechos a través, primero oralmente y después se puso por escrito. O sea, primero con su palabra y después con su propia vida. Entonces, algo que se actualiza, que se vive. Esto es lo que constituye la razón de ser y el contenido de la tradición. Aquí lo tienen ustedes, miren. Los apóstoles dan ese testimonio con su propia vida, primero con los hechos y las palabras de Jesús, luego lo hacen vida, y luego ese testimonio se comunica, sobre todo como experiencia, ¿verdad? No se comunica como recuerdo, ni como costumbre, ni como tradición, ni porque a mí me lo enseñaron, sino como algo que se encarna. Y entonces, aquí tienen ustedes también la cita de Juan para que vean que esto que se transmite, oigan, no es para tener mucha información intelectual, es para madurar en la fe, para ir madurando, creciendo en la fe. ¿Sí? Que después de este trimestre algo tuvieron que haber comprendido, que tuvo que haber dado un pasito más a esa fe que ustedes tienen. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí sobre la tradición? Ok. ¿Por qué es tan importante entonces la tradición? ¿Por qué es tan importante? Bueno, aquí les da 3 elementos para que ustedes reflexionen. Resulta que el hecho histórico de cada persona le permite que, así como hablábamos del nacimiento de un hijo, ¿verdad? Ese hecho que se vivió, ese hecho histórico, le permite a la persona trascender. O sea,
Ahora ya no es la mamá, solo la mamá, ahora puede ser la abuelita, la bisabuelita, va trascendiendo, va llevando otros niveles. Y superar el presente, se supera lo que hoy se vive, pero de alguna manera uno se apoya en el pasado. Eso pasa con la escritura. O sea, la escritura son hechos históricos que han sucedido, pero que siguen sucediendo. Si yo pongo atención, no tanto en el hecho literal que dice ahí, sino en el acontecimiento que se está narrando. Entonces, esa historia siempre va a influenciar en la vida. Y esa parte es la historia real del ser humano. Pero también el ser humano también tiene una realidad espiritual, que ese memorial lo mantiene vivo, porque si ustedes se van a dar cuenta, si digamos que sus papás pues ya no están, fallecieron, pues en las fechas importantes o en los acontecimientos importantes que no, aunque no tengan una fecha estipulada, se vuelven presentes. Ay, mi mamá esto lo hacía de tal manera, o mi abuelita esto me lo enseñó. O sea, es algo que se tiene presente del pasado. Y en ese evento del pasado se funda la tradición. Porque, por ejemplo, eso pasa generalmente en la cocina. Hiciste tal plato de comida. Ay, no, mi mamá no lo hacía de esa manera. Mi mamá lo hacía de tal y tal. A ver, ¿cuándo me da la receta? Así yo la hago porque a mí me gusta. Ahí ya se volvió una tradición, porque entonces esa es la receta que nos gustaba a todos. Entonces, pero fíjense cuál es el elemento, ¿verdad? Algo del pasado que se revive en el presente y se quiere transmitir al futuro, va en la forma real y espiritual del ser humano. De ahí resulta la tradición bien comprendida, que permite al hombre entender su existencia de hoy a partir de lo que ha recibido de generación en generación. Porque al final de cuentas, pues no aparecimos así en la historia. Traemos muchas tradiciones, incluso a veces es sorprendente de formas de hablar o de actuar de personas que no conocieron a los ancestros, al abuelito o al bisabuelito, y uno mire y dice, ¿dónde aprendería eso? Ahí lo trae, por eso hablamos de realidad y de espiritualidad. Y aquí resulta que la tradición bien comprendida permite al hombre entender su existencia hoy a partir de lo que ha recibido de otras generaciones. Y la tradición tiene la gran importancia en cuanto que muestra, esto que está aquí, radica cómo el hombre depende de lo que encuentra en el ambiente o en el pasado, no solo en orden de las decisiones, o sea, la tradición sirve también para tomar decisiones, incluso a veces para corregir algo que yo creo de una manera y cuando veo las reflexiones anteriores, yo lo puedo comparar y digo, no, aunque hoy, les voy a poner un ejemplo que hoy lo comentaba. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión de Jesús, de todo el sufrimiento, muchos de los teólogos actuales dicen que Jesús lo que hace es asumir la responsabilidad de su predicación. O sea, él sabía que iba a morir porque, pues, su predicación la hace de una manera abierta, directa, libre, sin ningún tipo de condicionamiento, y eso atrae una serie de reacciones de distintos grupos religiosos de su época. Entonces él como hombre inteligente sabe que hablar así como lo hace no lo va a llevar más que a la muerte. Esa es lo que hoy actualmente se dice, ¿verdad? Sin embargo, yo estaba escuchando en Cautivos de la Palabra precisamente y en esos videos que les digo que les quería compartir y por pena de no darles mucho material no se los compartí, las causas de la muerte de Jesús. Y este sacerdote dice, no, la pasión y la muerte de Jesús
forman parte de su misión. Entonces, fíjense, ese es un hecho del pasado que fue transmitido con una tradición de una manera, luego en otro momento se cambió el enfoque, pero si uno es reflexivo y va buscando verdaderamente el sentido, encuentra que en el texto bíblico van a encontrar ustedes siempre que Dios no es que quiso, pero casi que literalmente va a decir, Dios envía a morir a su hijo. Dios que no perdonó la vida que perdonó la vida de Isaac, no perdona la vida de su hijo. Esa forma de expresarlo literalmente. Pero según explicaba este sacerdote, decía que este acontecimiento de Jesús formaba parte de su misión, una misión que ya en el bautismo de Jesús él la acepta. Fíjense que eso cambia toda la reflexión, porque no es lo mismo pensar que Jesús fue libre humanamente y por eso como consecuencia tuvo sufrimientos, padecimientos y la muerte, a algo que antes de que eso pasara, él acepta una misión que lo va a llevar a morir. Fíjense que a mí, en lo personal, eso me ha impactado muchísimo, ¿verdad? Y lo pongo de ejemplo porque es esto, un acontecimiento del pasado que puede hacerme reflexionar en el presente para decisiones incluso fundamentales de la propia vida. Porque es muy fácil decir, sí, yo quiero seguir a Cristo y yo lo sigo, yo lo amo, yo esto y el otro, pero luego teníamos en esta semana el domingo, ¿verdad? Quien quiera servirme, tome su cruz y me siga. Quien quiera servirme, tome su cruz. Ahora resulta que cualquier persona dice, ay, no, es que mi cruz es porque mi marido me pega, esa es mi cruz, me aguanto que me pegue. No, esa no es su cruz, esa es una mala decisión. En fin, pero vamos viendo todos estos temas que si las comprendemos a veces a través de los videos, a veces a través de la lectura, vamos encontrando un sentido que nos va haciendo, pues eso, que es el objetivo de la tradición, acrecentar nuestra fe. Entonces, la tradición va asociada con la vida, no va asociada con las costumbres o cosas, porque tenemos dos formas de tradición, ¿verdad? Una forma cultural y una forma, pues, vivida. ¿Sí, Rita? Sí, licenciada, yo tenía una duda Dígame. eh, con respecto a la tradición. Ujú. Los judíos, de hecho, nosotros tenemos unas fiestas que coinciden con las fiestas judías. Exacto. Eh, ellos, yo nunca he platicado con un judío, pero por lo que he leído en los evangelios, Ujú. ellos eran como muy cuadrados, en lo que tenían hasta como, no sé, a veces contaban los pasos, máxime con lo del sábado. Pero yo me preguntaba porque en uno de los evangelios de uno de estos días, Jesús cura a una persona que está en la pileta de Bethesda, Ajá. pero él solamente está parado y le dice, yo sí quiero curarte y te curo. O Ujú. sea, sí quiero, Ujú. pero yo no entiendo por qué él o sea, él no, simplemente curó, pero tenían prohibido hablar, porque él no dijo, porque él no dijo más que, él no caminó de más, ni lo arrastró, ni nada, sino que simple y sencillamente le dijo, sí quiero y te curo. Ajá. Pero no le dijo Entonces, solo eso, Rita, no le dijo solo eso. Le dijo, toma tu camilla, levántate y vete. Y eso era lo que no podía hacer el paralítico, ¿verdad? O sea, él no era sábado, no podía tomar su camilla y caminar. Entonces, por eso le preguntan a Jesús, al este paralítico, ¿por qué andas con la camilla si hoy no puedes hacer eso? Y entonces él dice, no, el que me curó me dijo que la cargara y yo le hice caso. Y entonces, pues después, lástima, ¿verdad? Porque él lo fue a poner, ese fue el que me dijo que hiciera. Entonces, el problema después lo tiene Jesús, ¿verdad?
porque le dijo a este hombre, toma tu camilla y vete. Ah, es porque él no podía caminar, él tenía que haberse quedado ahí. Él había estado 38 años ahí. Entonces, cuando el Señor le dice, toma tu camilla y vete, le hace caso y camina y se va. Pero luego ese es el problema. El problema no es que lo ha curado. El problema es que va caminando. ¿Y no tú eras paralítico o estabas mintiendo? ¿Cómo es que ahora vas caminando con tu camilla y vas ahí? Y hoy es sábado. Tú no puedes hacer eso. Entonces, dice, no, es que el que me curó, yo sí era paralítico, pero el que me curó me dijo que tomara mi camilla. ¿Y quién fue eso? Pues es que no lo vi, pero después lo vio y dijo, él es. Y entonces, pues Jesús tiene ese problema, ¿verdad? Pero es porque va caminando. No lo tiene porque curó, Jesús no tiene el problema porque curó al paralítico. Tiene el problema porque le dijo al paralítico que tomara su camilla y se fuera, porque estaba entonces contra la ley del sábado. Ok, gracias. O sea, Entonces, ya le entendí. las fiestas judías y sobre todo, acuérdense, eso lo van a ver más adelante, pero esas fiestas se van institucionalizando. Primero empiezan por un hecho histórico concreto. Luego, conforme, lo mismo que estamos hablando, se vuelve tradición, porque ese acontecimiento histórico, primero que se vive como nómadas, cuando ellos fueron nómadas, por ejemplo, el de la Pascua, ¿verdad? Del Cordero, después cambia cuando Dios los libera de Egipto, después cambia cuando entran a la tierra, en fin, va cambiando y con Jesús, pues, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Que todas las fiestas judías se las personaliza. El templo él lo personaliza, él es libre para el sábado, él es libre, él es para la ley, amar un mandamiento les doy. En fin, Jesús encarna todas las fiestas judías. Él es el templo y él es la fiesta. La Pascua, pues es eso. Él es el cordero, ya no es, él es la sangre de él, porque la sangre de un cordero no limpiaba nada, pero la de él sí que quita el pecado. De hecho, eso hacemos en la misa, ¿verdad? Actualizamos esa alianza que viene desde antiguo, desde más de 2000 años de Jesús. Ya eso lo vimos, empezó con Noé, con Abraham, con Moisés, se fue pues restableciendo o reactualizando con cada época, con cada personaje. Estamos viendo en los profetas que ese es el tema, de que no lo cumplen, que se han apartado, que se han alejado, que han hecho alianzas con los imperios. Bueno, y Jesús hace esa alianza en nombre de nosotros y para salvación de nosotros. Entonces, esa alianza que Jesús hace el Viernes Santo, pues nosotros la actualizamos en cada Eucaristía. Bueno, entonces fíjese, ese ejemplo que dio Rita ahorita es importante para ver cómo, pues ella se había quedado solo en lo que había hecho Jesús que le había causado problemas, pero ahí hay que fijarse en la narración, el que está narrando, y en los diálogos, porque los diálogos ahí son la clave de ver por qué tuvo Jesús ese problema. Entonces no fue porque habló ni porque curó, sino porque le dijo al paralítico que cargara su camino. Si le vuelve a leer, se va a fijar que así pasa. Bueno, entonces estamos hablando que esta tradición entonces se vuelve vida y al volverse vida se celebra. Al formar parte de la vida, yo ya lo celebro como un acontecimiento. El hecho de transmitir está muy ligado a la vida humana, que constituye esta transmisión a lo largo de generación en generación. De tal manera que esta tradición trata de conservar lo más fielmente lo que transmite. De igual manera, en el campo de la revelación cristiana, lo que se transmite es vida, que comunica lo necesario para una fe creciente. Entonces, porque Jesús muere, y eso fue la lectura del domingo. Si el grano de trigo no muere, se queda en grano,
no da vida, tiene que entrar, terminar su realidad de semilla para que dé trigo, de vida. Entonces, igual pasa en todo, ¿verdad? Hay que, o sea que no se trata solamente de la muerte biológica al final, sino que de muertes diarias, de muertes cuando quiero salir en una conversación, quiero salir yo pues en caballo blanco, en esa conversación o en esa discusión. Entonces, no es necesario perder esta amistad o lastimar para eso. Puedo morir a mi orgullo, a mi soberbia, a lo que quieran. Entonces, las muertes son muchas muertes para que dé vida, para que se dé vida constantemente. De hecho, en la cuaresma, el ayuno, la limosna y ¿cuál es la otra? La oración, pues lo que intentan es justamente morir a nuestros instintos, a nuestras tendencias, para dejar crecer y entender mejor la muerte de Jesús corporal, ¿verdad? Y que nosotros en cada Eucaristía renovamos esa alianza hecha en el Calvario, nosotros la renovamos. Entonces, la Iglesia nos va comunicando eso a través de la liturgia, ¿verdad? Y nos lo va transmitiendo a través de gestos, colores, palabras, signos, de mucha manera, pero todo es vida. Pues es a veces tan triste ver que nuestras celebraciones eucarísticas sean tan apagadas, ¿verdad? Tan monótonas, cuando tendrían que ser, por eso se llama celebración, porque tendría que ser eso, se celebra la vida en abundancia, la vida en plenitud, la vida en relación con Cristo, ¿verdad? Y esto dice aquí que cumple, esta tradición en la vida cumple doble función. La de proteger contra las interpretaciones equivocadas. Por eso la tradición, pues es el magisterio quien la va reflexionando y la va transmitiendo para proteger contra interpretaciones aberrantes. O sea, cuando nosotros no entendemos bien algo. De hecho, este video del que le hablaba y que alguien ahí me decía que siguiera mandando videos, bueno, yo se los mando, estos no tiene trabajo para hacer, solamente para iluminarlos en la Semana Santa, para que reflexionen. Eh, pues a veces ahí uno pues corrige y este sacerdote dice, incluso para él, estos misterios me superan. O sea, yo mismo, dice él en el video, no sé si al explicarlos utilizo las palabras adecuadas y es mejor que si no lo entendemos, que mejor no digamos nada, dice él en el video, ¿verdad? Porque es eso, proteger contra interpretaciones aberrantes y prever posibles corrupciones. Porque al final lo que se transmite es lo revelado y esto revelado se recibe por el magisterio como el depósito de la fe. Ellos son los receptores, pues ellos y nosotros, ¿verdad? Porque se supone que eso todo es un gran cuerpo, ellos nos lo transmiten a nosotros, nosotros lo transmitimos al otro, pero por eso no se trata de transmitir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entendí. Por eso es tan importante leer las notas de pie de página para ir captando el verdadero sentido. Veamos por dónde estamos por aquí. Un momentito que se me trabó esto. Okay. No sé qué pasa, no avanza. Ahí está. Entonces ustedes ya saben esto, que los dos modos de transmitir la predicación apostólica, pues ustedes ya saben. Primero, oralmente, eso ya está más que dicho. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de su predicación, el querigma. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo encuentran básicamente en Hechos de los Apóstoles. Y en el Antiguo Testamento lo encuentran con los profetas casi siempre, ¿verdad? Entonces, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, entonces transmiten de lo que fueron testigos, pero esa transmisión, pues como les repito, fue de generación, pues después de la muerte y resurrección de Cristo, hay una primera generación, una segunda, una tercera,
y cuando ustedes han visto las introducciones, se dan cuenta de cada libro, se dan cuenta de que el escrito es muy posterior al evento, al acontecimiento que se está narrando. Entonces, pero anteriormente dijimos, tratan de conservar fidelidad y lealtad en lo que se transmite, que es el mensaje revelado. Por eso, volvemos atrás en la sesión de hace 8 días, no hay error, porque se está transmitiendo lo que se experimentó como revelación. Y siglos después, porque ya sabemos que no fue al día siguiente, siglos después, años después, se pone por escrito. Y es la predicación de los apóstoles, esto lo tienen en Dei Verbum. Esto que les estoy compartiendo aquí, lo tienen en la Constitución Apostólica de Vaticano II, en el número 7 de Dei Verbum. Tienen que, es esto que les estoy diciendo, que esa predicación ha sido recogida oralmente, transmitida y luego puesta por escrito. Ni siquiera, por ejemplo, los evangelios se pueden llamar Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pero si ustedes ven la fecha en que se escriben, pues ya se van a fijar que lo escriben las comunidades, que seguramente fueron fundadas por Marcos, Mateo o Juan, pero no son ellos en persona, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros digamos, bueno, ¿y cómo puedo estar seguro que estás diciendo las cosas como pasaron? Bueno, están dando una reflexión de lo que pasó. Les voy a poner un ejemplo a ver si me doy a entender y pueden captarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tomo la foto de un árbol. ¿Qué dicen ustedes? ¿La foto es el árbol? ¿Qué dicen ustedes? ¿La foto que yo tomo es el árbol o representa el árbol? Representa el árbol. Ahí está. Entonces, eso pasa con la escritura. O sea, posiblemente el mensaje va a estar dicho de muchas maneras, pero va a representar el hecho histórico, el acontecimiento histórico, lo representa. Y nosotros también lo representamos en la Eucaristía de otra manera, ¿verdad? Pero es una representación. Una representación no significa que es una obra de teatro, ni que, porque esa es otra perspectiva. Pero lo que nosotros estamos representando es un memorial, algo que actualizamos y que no somos testigos, digamos, oculares del acontecimiento histórico de 2000 años, pero sí somos testigos oculares de que ese acontecimiento de hace 2000 años sigue actualizándose hoy. No exactamente como le pasó a Pablo, o como le pasó a Felipe, o como le pasó a Pedro, o como le pasó, pero a su manera y a su forma, va pasando a cada uno de acuerdo a su manera de ser. Y lo importante es tener ese encuentro, saber que se tiene y luego celebrarlo. Entonces, tradición y escritura, fíjese, tradición y escritura son dos modos, no son dos modos autónomos, no son diferentes, sino que van ligados, se complementan la escritura y la tradición, porque se trata de ser fiel. Incluso les digo, en estas sesiones, pues yo trato lo menos posible de transmitir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo interpreto, sino que se dirige realmente se refiere a documentos, a materiales, a personas que han estudiado el tema a profundidad y que yo puedo confiar en lo que están diciendo. Entonces, eso es importante. Y luego, pues nosotros, como ya dijimos al principio, tenemos libros, ¿verdad? Vaticano, el, el catecismo. Entonces, al complementar la escritura y la tradición, volvemos otra vez a lo que preguntaba antes, creo que era Lesbia, ¿verdad? No, o no sé. Pero o creo que era Rita, no sé quién de las dos era, pero que hablaba entonces de los principios. Está en la Biblia,
Pero luego, ese dato revelado que está en la Biblia, son en los concilios, se va poniendo, como les dijera yo, como actualizando esa revelación en los distintos momentos. Entonces dice, los cristianos confesamos nuestra fe en Jesucristo como Señor, Hijo de Dios encarnado. Eso está en la Escritura. Muerto y resucitado por nuestra salvación. Muy bien, eso está ahí puesto en la Escritura. Ahí está la esencia de nuestra fe y el punto central de nuestra identidad cristiana. Eso se llama confesión de fe. Ahí está mi fe. Eso es lo que yo verdaderamente creo. Hay otras muchas creencias, hay muchísimas tradiciones católicas, las procesiones, las apariciones, todo lo que ustedes quieran. Pero eso pues no es o sea, puedo creer o no puedo creer, está bien, pero mi fe está fundamentada en la Biblia. Y luego esa confesión de fe, los concilios pues lo van actualizando, es porque es la verdad que constituye el vértice definitivo de la autocomunicación de Dios. Esa es la verdad que Dios nos quiso comunicar. Y ahí está el punto central. Y luego la iglesia lo transmite, ¿verdad? De muchas maneras, a través de la predicación, a través de prácticas que se van desarrollando. Y la preocupación de esta importancia y el contenido de la tradición, pues es tan fuerte que en el periodo, en 1500, cuando nosotros estábamos siendo como descubiertos y conquistados, en Europa está toda la problemática de Martín Lutero con las protestas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba con Martín Lutero? Que le daba primacía a la escritura y no a la tradición ni a la transmisión, sino que él decía solo la escritura. Lo que diga en la escritura, eso es. Si no está en la escritura, pues no. Sí, eso es una cosa importante que hoy las homilías las podemos comprender con más facilidad. ¿Ve? Pero eso lo hizo Vaticano II. Antes de Vaticano II eso no pasaba así. Entonces, es lo que estamos hablando. Los concilios van actualizando a beneficio nuestro, para mayor comprensión de nuestra fe y volvemos a uno de los objetivos, el crecimiento de esa fe. Y entonces Lutero pues rechaza la tradición y el magisterio, ¿verdad? Y se queda solamente con la escritura. Y entonces, teniendo presente ese contexto protestante, fue el primer concilio, no el primero, han habido muchos más, pero cercano a nosotros, el de Trento. Luego está Vaticano I y luego Vaticano II, por eso cercano a nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, se va explicando. Este concilio de Trento, pues, nos va a ir dando ciertas líneas para que nosotros entendamos la función de la tradición, que obviamente está protagonizada por el Espíritu Santo, que va conservando ese memorial, esos acontecimientos históricos y que los va transmitiendo, distinguiendo así algunas cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, lo que dice Rita hace un momento, ¿verdad? La misa que antes era en latín y que ahora la tenemos cada quien en su idioma. Las personas pueden disfrutarlo más. ¿Qué pasaba antes? Pues antes, como las personas, claro, los colegios católicos muy importantes, pues tenían la enseñanza de latín, pero no todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que en determinado momento las personas iban a la Eucaristía, pero con sus devociones, o rezando novenas, o rezando rosario, por eso era la campanita. La campanita era que en el momentito que sonaba la campanita, todo el mundo tenía que guardar su rosario, su devocional, y poner atención con la mirada baja, porque era un misterio de fe, y entonces solamente sabía que ese era el momento más importante. En los colegios católicos, pues había un misal y se llevaba la misa, así se llamaba, se lleva la misa. El sacerdote la llevaba en latín y uno en su misal la iba leyendo en el idioma que uno tenía.
pero esas cosas se pueden cambiar. Entonces, fíjense, es una tradición que venía, que tenía su fundamento, porque siendo católica, o sea, universal, católico quiere decir universal. Entonces, siendo la institución de Cristo universal, pues el idioma también universal. Pero la realidad no pasaba así. Solo la gente de mucha alcurnia tenía pues esa capacidad de estudiar el latín y el pueblo no lo estudiaba, no lo conocía. Entonces, ese eran las distintas formas, ¿verdad? Eso se puede cambiar en una tradición, pero el mensaje central no se cambia. Y luego van los concilios considerando otras realidades, por ejemplo, Vaticano II, la centralidad de Cristo, la celebración litúrgica, que son cosas que se venían haciendo siempre, pero van teniendo sus diferencias. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que tanto la escritura como la tradición tienen el mismo fundamento. ¿Qué fundamento? El bíblico, ¿verdad? Y entonces no lo va a cambiar tanto. Yo creo que ya les toca ahorita, no me ha sonado el teléfono, pero yo creo que ya les toca su descanso, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada, ahorita a las 7:20. Ah, va, entonces todavía tenemos otro. Entonces, ya ven aquí, la iglesia, ese es su trabajo, transmitir, esa es su tarea, que ese depósito de la fe, y ahí tienen ustedes las distintas citas, que es el contenido de la tradición y de la Sagrada Escritura, y que ha sido confiada a los apóstoles, y así, pasada sucesivamente, sea transmitida con la mayor fidelidad posible. De eso se trata. Y por último, el objeto entonces es la transmisión del mensaje del Señor Jesús por medio de la predicación y de todo lo necesario para la comprensión y maduración de la fe. Y las expresiones, pues ya dijimos, ¿verdad? Las expresiones son de los mismos testigos que dan este testimonio y sobre todo la liturgia. Sobre todo la liturgia, que lo hace a través de signos, gestos, colores, palabras, ornamentos y muchas cosas más. Toda la liturgia es una gran riqueza que hay dentro de la celebración. Y aquí tienen ustedes esto, pues ya no nos da tiempo, aquí nos quedamos. Nos queda, bueno, nos quedan solo dos diapositivas, que hay que distinguir estas expresiones propias de la tradición y particulares de cada uno, del magisterio, la antigüedad, el sentido de fe que tienen, la profesión que hacen para la fe, el fundamento de la Sagrada Escritura. Fíjense, por ejemplo, esta es una tradición, ¿verdad? Pero esta tradición no estuvo siempre. Esta, pues ustedes saben, 800 años antes, Francisco de Asís, pues tuvo esta representación. Si nosotros no hiciéramos un nacimiento o algo así, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque eso se puso en práctica 800 años después. Pero, ¿qué está tratando de celebrar? Pues sí, está como memorial un acontecimiento histórico. Y todo eso, pues lo tenemos aquí. El el Espíritu Santo, que es el que va actualizando e interiorizando todo lo que ya hizo y dijo Jesús, y él hace posible la comunión, la vocación y el puesto que tiene cada uno para que dé frutos, ¿verdad? Así es que nos vemos en un ratito entonces. Nos vemos. Ok, licenciada, gracias.